qué maravilloso poder adorarle a nuestro Dios. Es un gusto yo ver a todas ustedes aquí que pudieron venir con la invitación de nuestra iglesia. Es una bendición para nosotros, para la iglesia La Conexión. Y pues gracias a Dios también porque estamos aquí en esta mañana, estamos dispuestas a escuchar la palabra de nuestro Señor. Y bueno, pues el tema de nuestra conferencia es Mujeres viviendo el Evangelio. Y bueno, pues esperemos que esto sea de bendición para cada una de nosotras, ¿verdad? Como lo fue para mí cuando estuve preparando esto. Y bueno, vamos a ponernos una vez más en manos de Dios, vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por cada una de mis hermanas aquí presentes, por las familias representadas, Señor. Te agradezco infinitamente por su presencia de cada una de ellas. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto y receptible de tu palabra, Señor, que todo esto que aprendamos lo llevamos a cabo en nuestras familias, en nuestra vida diaria sobre todo, Señor. Nos ponemos en tus manos el día de hoy. Bendícenos, Señor, y bendice este momento, Señor, para que seas tú quien hable a nuestros corazones. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanas, pues el primer tema de esta conferencia es ¿qué es el Evangelio? Y bueno, seguramente pues muchas de nosotras podemos afirmar que conocemos el Evangelio y pues a lo mejor vamos a decir otra vez hablando del Evangelio, ¿no? O tal vez algunas no lo conozcan. O puede ser incluso que no lo hemos comprendido de manera correcta y es por eso que en algunas ocasiones no lo estamos compartiendo como debería de ser, ¿no? Así que voy a empezar, obviamente, por definir qué es el Evangelio. Y bueno, pues muchas de nosotras sabemos, como tal, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y si nosotras les decimos esto a alguien que desconoce completamente del Evangelio, pues dirán, ¿buenas noticias de qué? No vamos a ir por la calle diciendo pues las buenas noticias nada más, ¿no? Y es probable que al decirle que las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Cristo por nosotros los pecadores, pues vayan a estar igual en la misma forma de no poder entender la importancia del Evangelio. Bueno, pues cuando compartimos el Evangelio a nuevos creyentes o personas inconversas, es muy importante que aclaremos que el Evangelio es la obra de Dios en la persona de Jesús y luego la redención del hombre. El Evangelio tiene que ver con Dios, todo se centra en Dios, ¿están de acuerdo? Yo en lo personal, cuando a mí la primera vez que me hablaron del Evangelio, yo voy a ser sincera con ustedes, yo durante un tiempo no terminaba de comprender qué era el Evangelio. Mi corazón estaba lleno de soberbia, que yo no me reconocía como pecadora. Cuando alguien hablaba del pecado, lo único que me venía a la mente era Adán y Eva. O sea, imagínense cómo estaba mi corazón de soberbio, ¿no? Yo no sabía que yo era una pecadora. Y bueno, pues poco a poco Dios me fue dando ese entendimiento, ¿no? Yo había buscado en lugares equivocados satisfacción personal y no la había encontrado. Y cualquier cosa que hiciera no llenaba ese vacío que había dentro de mí. Así que lo único con lo que yo me quedé en aquel momento era que yo necesitaba algo diferente. Realmente yo necesitaba a Dios en mi corazón. Y poco a poco el Espíritu Santo me fue dando ese entendimiento en mi persona. Entonces, es importante aclarar que el Evangelio no es una serie de pasos a seguir. No es una oración dirigida que nosotros debamos de seguir para ser salvos. Es más bien un reconocimiento diario que necesitamos de Cristo para ser cambiadas.
para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de sentir. Reconocer que necesitamos ser hechas de nuevo, porque somos pecadoras desde el corazón. Un simple arreglo de comportamiento no nos va a hacer nuevas en Cristo. Podemos nosotras dar una cara, ¿verdad?, ante cada una de nosotras, pero Dios sabe realmente qué hay en nuestro corazón. Requerimos un trasplante de corazón que solo Dios nos va a dar. Así que, hermanas, sería conveniente que nos preguntemos todos los días, ¿cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Cómo lo estamos viviendo cada una de nosotras? ¿Cómo lo estamos viviendo con nuestra familia, con la gente que nos conoce en la iglesia? Y también es válido que nos lleguemos a preguntar, ¿realmente conocemos el Evangelio? ¿Realmente ya lo comprendí? ¿Que puedo vivirlo para poder compartirlo con esa ansia, ¿verdad?, que muchas de nosotras podemos tener? Hermanas, el día de hoy en este momento más bien, vamos a estudiar la carta a Romanos. Solo va a ser unos versículos y un capítulo, no va a ser toda la carta de los Romanos. Y antes de empezar me gustaría compartir un poco del contexto en el que fue escrita la carta de los Romanos. Fue escrita por Pablo, seguramente muchas de ustedes lo saben, ¿no? Pablo, que anteriormente era conocido como Saulo de Tarso, quien era un fariseo, un perseguidor de cristianos. Él cometió muchas atrocidades en contra de los cristianos, pero él tuvo un encuentro con el Jesús resucitado y Jesús lo comisionó como un apóstol. Pablo es un ejemplo de alguien que es transformado por el amor de Dios. Es realmente lo que él hizo, lo que Pablo dejó como herencia para todos nosotros, pues fue demostrar que él amaba de la misma manera a Jesús como él también nos ama a nosotros, ¿no? Vamos a leer Romanos 1, versículo 1. Yo tengo la versión Reina Valera, ustedes ahí en su Biblia si pueden seguir. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Después de ese encuentro con Jesús, Pablo comenzó a predicar el Evangelio en el antiguo Imperio Romano, y él empezó a contar sobre las buenas nuevas a toda la gente. Y entonces se formaron comunidades hechas por judíos y no judíos. Y después de un tiempo se transformaron en iglesias. Después de otro tiempo, un emperador expulsó a los judíos de esas comunidades. Y después de otro tiempo, pasó que se les permitió regresar nuevamente. Y aquí es donde empezaron los problemas en esas iglesias. Cuando se juntaron, tanto los judíos como no judíos se dieron cuenta que la iglesia había adoptado costumbres no judías. Ya no compartían las mismas prácticas doctrinales y obviamente esto generó mucha tensión entre ellos. Y la iglesia estaba dividida. Andaban más preocupados pensando en cuestiones de si es correcto comer esto, si tenían que ser circuncidados o no, cuestiones que no estaba reflejando realmente el Evangelio. Y fue por este motivo que Pablo escribe a la iglesia de los romanos para lograr la unidad en las iglesias. Ahorita mismo yo veo unidad entre todos nosotros, vienen de diferentes iglesias y estamos aquí todas juntas porque todas amamos a Jesús. Bueno,
Y bueno, pues todo esto para mostrar las buenas nuevas acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y bueno, vamos a ir entendiendo esto por partes. Al leer Romanos 3, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pues Pablo inicia con decir que toda la humanidad está atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Esto nos incluye a nosotros que nos llamamos cristianos, seguimos siendo pecadores por naturaleza y solo justificados por la fe de Jesús. Vamos a leer ahora Romanos 3, versículos 9 al 12. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Este capítulo Pablo nos habla de manera firme y directa, dirigiéndose tanto a los judíos que por seguir la ley se sentían superiores a los gentiles, y a los gentiles por justificar que no seguían la ley porque no eran judíos. Hoy en día podemos hacernos la misma pregunta del versículo 9 dirigida hacia nosotros. ¿Acaso nos sentimos mejores entre nosotros, incluso entre los mismos miembros de la iglesia? ¿Nos sentimos mejores unos que otros? No lo contesten. El apóstol Pablo nos hace ver que todos somos pecadores y debemos reconocernos como tal para entonces ser justificados. Vamos a seguir leyendo Romanos 3, versículos 19 al 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el reconocimiento del pecado. La ley que vino de Dios a través de Moisés, más que salvarnos, solamente nos estaba condenando, no nos hacía justos. La ley representa el carácter de Dios, nos sirve para que reconozcamos, debemos de reconocer que somos incapaces de poder cumplirla. Nuestra naturaleza pecadora y rebelde, esa naturaleza que tenemos de querer resolver las cosas a nuestra propia manera o de querer sentir más sabios desde tiempos atrás, simplemente nos hace incapaz de poder cumplir la ley. De modo que esto, en vez de parecer una buena noticia, parecería una mala, ¿verdad? Sin embargo, aquí viene la buena noticia. Vamos a seguir leyendo, hermanas. Aquí en Romanos 3, versículo 21 al 26, dice, pero ahora, hay un pero, una esperanza, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, pues, ¿qué quiere decir Pablo con todo esto? En este momento es, creo yo, en el que ya podemos ir entendiendo, ya hay una buena noticia en esto. La ley me hacía verme tan pecadora y eso me condenaba, ¿no? Pablo dice, pero ahora, o sea, esperen, hay una esperanza aquí. Por medio de la fe en Jesucristo, ahora que reconozco y creo en la obra de Jesucristo, puedo obtener lo que la ley no me podía dar, que es la salvación. Cuando Pablo menciona la justificación, nos está hablando de dos cosas muy importantes que debemos entender y que cuando compartamos el Evangelio sería importante que también dejemos claro esto. El carácter moral de Dios, que es el que todos necesitamos para poder entrar al reino de los cielos. Y Dios justo, Él es juez que condena a los culpables. Mucha gente ni siquiera piensa en Dios como alguien justo. Asume que Dios simplemente va a perdonar nuestros pecados porque Él es alguien que perdona. Entonces, siguen pecando deliberadamente y eso no debe ser. Dios es amor, pero también es un juez completamente recto. Es justo e imparcial. Y no es justo dejar ir al culpable, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pasa una injusticia, nos pasa a todos nosotros y lo que queremos es justicia y no dejar pasar al culpable. Si alguien es culpable, pues la justicia de Dios parece solo condenarlo. Por lo tanto, si Dios es completamente justo, no parece que esta justicia sea nuestra amiga. Y aquí, hermanas, es donde viene la buena noticia. Dios se ha encargado con justicia de nuestro pecado al poner sobre Jesús el castigo que nosotros merecemos. Nuestro pecado es justo y merecidamente castigado, pero es juzgado con Jesús y no en nosotros. De manera que gratuitamente hemos sido justificados por medio de la fe que depositamos a través de Jesús. Jesús pagó con su sangre nuestra salvación. Costó el precio de la vida del Creador. Nuestras obras no nos van a hacer salvas, sino la fe que pongamos en Jesús. La siguiente palabra es la redención. Voy a leer nuevamente el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa comprar. El término antiguamente era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Y el esclavo entonces estaba obligado a obedecer a su amo por el tiempo que él quisiera. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Sin embargo, si somos nosotros redimidos, entonces nuestra condición previa era la esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿no? Y Dios ha pagado nuestra libertad. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. La idea de redención significa que Jesús nos compró
Por lo tanto, nosotros les pertenecemos a Él. Pablo expresó este pensamiento en otra carta, en 1 Corintios 6:20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este versículo dice: porque habéis sido comprados por precio. Pablo no se refiere a una servidumbre involuntaria, como veíamos el término que se usaba antiguamente, representada por esos mercados de esclavos, sino se refiere a una servidumbre voluntaria. Nosotros lo debemos de hacer de manera voluntaria. Todo cristiano que acepta al hacerse cristiano deberíamos de hacerlo. Es decir, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por el amor a Jesús. Y vamos a seguir leyendo Romanos 3, versículo 25 y 26. Un momento. Dice: a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. De esta manera, Jesús fue crucificado para cumplir la justicia de Dios. Somos salvos entonces del pago de nuestro pecado ante Dios, porque Jesús dio su vida por nosotros. De tal manera que no fue por nuestras obras, no es por todo lo que hagamos en la iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra casa, no es porque seamos buenos o no le haga mal a nadie. Es porque Él ya pagó, Jesús. Él nos salva cuando ponemos nuestra fe en Él. Si leemos ahora 2 Corintios 5, versículos 14 y 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está motivado por el amor de Cristo, esto es, por el amor de Jesús hacia él. Él está viendo esto. Pablo entendió que lo que Jesús hizo en la cruz fue un acto de amor por todos nosotros. El día de ayer, en un estudio que teníamos, justamente estábamos estudiando Juan 19 y estábamos leyendo a detalle el momento de la crucifixión de Jesús y todo lo que Él tuvo que vivir para que nosotros podamos ser salvas. Y, perdón que me emocione, pero eso fue lo que Pablo vio. Y fue por eso que él dedicó el resto de su vida a servirle. Él predicó el Evangelio, plantó iglesias y sus cartas forman parte del Nuevo Testamento. Incluso, pues él murió predicando el Evangelio hasta sus últimos días, ¿no? Lo mismo debemos de pensar nosotros en nuestra iglesia. Al querer dar algo a alguien más, hacer algo, pues debemos de hacerlo por amor, porque Jesús lo dio todo y nosotros igual debemos de dar nuestro servicio a nuestro Señor de la misma manera. Cuando en verdad, hermanas, cuando en verdad recibimos el amor de Cristo, esto hacemos, ¿no? Servimos a otros con amor, no sintiéndonos obligadas a hacerlo. Lo hacemos por amor y por entrega, porque Él entregó todo y de la misma manera nosotros nos sentimos
de la misma manera para dar ese amor que Él nos dio. Pablo nos dice en este versículo, fue por el amor hacia su creación que Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz, por nosotros sin merecerlo y por lo tanto debemos de vivir para Él. Aquí hay un punto importante en el versículo 15, dice, ya no vivan para sí. Si realmente hemos abrazado el Evangelio, debemos ser personas pobres en espíritu. Alguien que reconoce que estamos viviendo de una manera equivocada. No podemos creernos mejores unos que otros. Debemos de ser unidad. Es algo que debemos de predicarnos todo el momento. No somos superiores unas que otras, no por el tiempo que yo llevo de siendo cristiana o tú llevas menos, no es eso. A veces nuestro orgullo en la vida diaria es el que nos gana. Cuando tenemos discusiones en el trabajo, en el hogar, incluso en la propia iglesia, siempre queremos ganar esa discusión, queremos tener la razón. En realidad es nuestro orgullo el que está dándose a conocer ahí. Y es el resultado de que no estamos viviendo el Evangelio, o es probable que, como en un principio lo dije, no lo hayamos entendido. Porque cuando nos predicamos el Evangelio, entendemos que tenemos que vivir de otra manera. Por ejemplo, cuando alguien nos ofende, en lugar de quedarnos ofendidas, deberíamos de sentirnos mal por la condición espiritual de esa persona. Deberíamos realmente de orar por ella y sentirlo realmente, no como dicen en México, de dientes para afuera. Debemos de renunciar a ser esclavas del pecado. Debemos de renunciar a ser esclavas del pecado, como nuestro enojo, como el odio, el resentimiento, dejar críticas, ser rencillosas, y podemos sumarle el pecado favorito que tengamos. Más bien debemos de ser mansas, pacificadoras, pobres en espíritu, como dicen las bienaventuranzas. Esto debemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, principalmente con quien vivimos, porque como también lo mencionaba en un principio, podemos ser otras personas aquí en la iglesia o con otras personas, somos amorosas, ¿no? Pero en nuestra casa llegamos y los niños corren, ¿no? Porque ya llegó la mamá, ¿no? Más tarde mi hermana Maro les hablará acerca de eso, de cómo debemos de vivir el Evangelio. Yo solo quería dar una introducción. El punto es, el Evangelio es Cristo, es lo que Él hizo por todas y todos los seres humanos en la tierra. Ahí en la cruz y su resurrección, somos perdonadas, salvadas, somos hijas por la fe en Él, porque creemos. Nuestra relación con Dios ya no es lejana, hermanas, es cercana. Tenemos un Dios vivo, así que vayamos a Él en todo momento. Debemos tener en cuenta que nada de lo que hagamos puede hacer que Dios nos ame más o nos ame menos, o que seamos más hijas o que seamos menos hijas, por nuestros éxitos o tropiezos. Lo que Dios ha hecho está sellado para siempre, ya fue pagado. La Biblia nos llama a creer y arrepentirnos de nuestros pecados para confiar completamente en Jesucristo, para que podamos ser todo lo contrario a lo que éramos antes. De esta manera, Dios nos está llamando a dejar nuestra vieja naturaleza y vivir una nueva, una vida llena del Espíritu Santo, vivir una vida dirigida por Cristo, que se note que caminamos siendo dirigidos por Cristo.
En una ocasión, en una reunión en México, en nuestra iglesia donde estábamos antes, el pastor les decía a los jóvenes que se portaran como quisieran, ¿sí? Pórtense como quieran. Y al terminar la reunión, uno de los padres se levantó y pues fue tal vez un poco molesto hacia el pastor. Y, pastor, ¿cómo le dice eso a los jóvenes? Que se porten como quieran, se van a perder del camino de Dios. Entonces el pastor respondió, si en realidad aman a Jesús, yo no tengo duda de que ellos van a hacer las cosas bien, porque ellos conocen su pastor. Y es así, también nosotras, ¿no? Podemos ir y portarnos de la manera en que Cristo nos conduce en nuestro día a día. Si en realidad el resultado de creer en Cristo es amarlo, adorarlo y servirlo para que Él pueda transformarnos y para que demos testimonio al mundo que Dios existe y que tú eres verdaderamente su hija. Que vayamos por la calle y que nos vean como personas vivas, ¿no? Porque luego vamos ahí enojadas o tristes o no sé, que nos vean como una persona viva porque tenemos un Dios vivo, un Dios de amor. Así es, Dios quien te salvó de ti, de tu pecado y de la muerte en condenación, y un día resucitaremos en vida eterna con Él. Debemos de abrazar el Evangelio y seguir compartiendo a más personas. Y voy a leer, ya para concluir, Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es para todo hombre y en todo lugar. Jesús derramó su sangre en la cruz para pagar la deuda del pecado y de cada persona. Su muerte propició el perdón de los pecados a todo aquel que ponga su fe en Él. Y su resurrección es la prueba de que Él venció la muerte. Cuando ponemos nuestra fe en el Salvador, nuestros pecados han sido perdonados y pasamos nosotras de muerte a vida. Cuando conocemos de Cristo, nuestra vida es transformada. Y cualquier situación que vivimos, cualquier cosa que se nos presente, la podemos vivir confiadas en nuestro Señor Jesucristo. Y la vivimos de manera diferente, confiadas en Él, teniendo esa fe. Vamos a orar para concluir, hermanas. Bendito Padre, te agradezco, Señor, por este momento en el que tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Te pido, Dios, por cada una de mis hermanas aquí presente. Tal vez haya alguien que no te conozca, Señor. Tal vez haya alguien que en este momento pueda pensar que no te había conocido, no había pensado en esto que hemos hablado el día de hoy. Señor, tú conoces la condición espiritual de cada una de nosotras, Padre. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que tú nos limpies, Dios, que tú nos ayudes a vivir tu evangelio como tiene que ser, Señor, como tú nos lo has mandado. Te pido que tú nos des vida, Señor, porque te hemos conocido y te hemos entregado nuestra vida. Ayúdanos a que nuestras iglesias
podamos servirte con el amor con el que tú te entregaste en la cruz, Señor. Perdona nuestras faltas, Dios, que hemos cometido durante todo el tiempo que lo hacemos, Señor. Todos los días te fallamos, Dios, así que yo te pido que nos perdones por todo lo que hacemos, Dios. Sé tú con nosotros en nuestra vida, te glorificamos, Dios, por medio de lo poco que podemos hacer aquí en la tierra, y te pedimos que sea tú con nosotros. En el nombre del Padre te lo pedimos. Amén.